Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado a la COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 23 de enero. En los últimos días se han registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 204 pacientes en hospitales públicos. 25.030 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 29.056. Hoy se detectaron 141 nuevos contagios de coronavirus, 104 en Mérida, 6 en Canacín y en Valladolid, 4 en Copomá y Peto, 2 en Motul, Tizimín y Umán, y 1 en Aquil, Chapab, Semul, Oshkushkab, Progreso, Sinanché, Tamec, Tecash, Tella y Tinum, y 1 foráneo. De los 29.056 casos positivos, 248 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 17.728 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.164, en la zona oriente 4.834, en la zona centro 1.650, en la zona sur 2.387, en la zona poniente 3.693. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 4 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 52 años a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía y asma. 8 residían en Mérida, 1 en Tixkokob y 1 en Tizimín. En total son 3.078 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 744 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 204 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.